Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día martes, ya 3 de octubre del año 2023. Va corriendo el año y como lo decíamos en estos días, nos vamos aproximando ya a este cuarto año del gobierno de coalición, bueno, que paulatinamente va cerrando un capítulo de la historia. Cuarto año, nosotros en esta actividad también ya con un cuarto año de actividad periodística desde Libertas, nuestra asociación civil, única fundación liberal que propende al estímulo, al estudio, a la propuesta de difusión, por supuesto a la investigación previa, al desarrollo de esa investigación y de esos estudios, para proponerle a toda la República Oriental del Uruguay y a toda la región, a todo el continente, bueno, la idea y la defensa de nuestra democracia, de nuestras libertades, de nuestro Estado de Derecho, sustento fundamental de un régimen democrático, y de la República, que es el régimen de gobierno. La democracia es nuestro régimen político, la estructura del régimen político sustentada sobre una base de régimen de gobierno que es la República, y todo ello sustentado sobre la gran base que le da precisamente la savia vital o la sangre, que es nuestro Estado de Derecho, nuestro orden jurídico. Venimos siempre conversando respecto a este tema, creo yo es la base, es el sustento de lo que puedan ser nuestras libertades, porque el derecho precisamente nos plantea como ciencia un orden, y ese orden tiene que ver con partes integradas a un todo, y un todo que se conforma de acuerdo a esas partes que deben combinarse sin contradecirse entre sí. Esas partes son las leyes, las normas, las leyes jurídicas, les decía Montesquieu, esas normas que tienen validez jurídica, todas provenientes de una misma fuente. No pueden contradecirse unas con otras. Si no, no hablamos de un orden, hablaríamos de un desorden jurídico, de un caos jurídico o de un mero legalismo. Pero evidentemente el derecho por eso es una ciencia, establece un sistema orgánico, normativo, normativo en el sentido de ley jurídica que establece normas de conducta que se aplican en el universo del derecho y que rigen nuestras vidas, por supuesto, concebidas desde el punto de vista normativo. Y todo eso funciona desde el monopolio de la fuerza o el monopolio del poder coercitivo que el Estado tiene. El Estado te va a regimentar de algún modo tu vida, te va a reglamentar tu vida, la vida de cada uno de nosotros, porque se establecen normas de conducta, normas sociales. Si esas normas sociales están inspiradas, su fuente de inspiración es la convivencia armoniosa y pacífica en pos de una cohesión social que nos una a todos sobre los mismos principios, y si esos principios son las libertades, la libertad, como lo establece el artículo 7 de nuestra Constitución, a modo de derecho fundamental, junto a otros que complementan el gran concepto de libertad, es decir, el honor, la vida fundamentalmente, primer derecho enumerado por el artículo 7 de nuestra Constitución, que los reconoce como propiedades intrínsecas a nuestra condición humana, por lo tanto son intransigibles, intransferibles, inalienables, únicos, irrepetibles, irreductibles, porque somos nosotros mismos concebidos por el derecho en ese objeto que plantea legislar, que es la libertad individual, pero esa libertad individual inserta en la vida social, por lo tanto legisla al ser humano en su condición individual, concibiéndolo como una persona, como un individuo, pero a su vez también lo legisla en su condición social, comportándose socialmente e incluso va legislando el derecho a medida que avanza, también todas las actividades sociales que involucra la vida humana, pero sobre la base, te repito, del principio fundamental, del derecho fundamental de la libertad, que está, por supuesto, indisolublemente vinculado a la vida. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida, en primer lugar, al honor, la libertad en ese orden, la seguridad, el trabajo y la propiedad. ¿Por qué vengo con esto?
porque hay que insistir con este tema de los plebiscitos inconstitucionales, como decía ayer, aberrantes, terroristas, contra la Constitución de la República. Estoy viendo por acá que Carolina Cose plantea que está a la espera de lo que resuelva el plenario del Frente Amplio, porque el Partido Comunista de Uruguay, que apoya la candidatura de Carolina Cose, ya aceptó el plebiscito. ¿Se acuerdan que yo decía, todos se van a encolumnar? Porque en definitiva el Partido Comunista es el que está trazando toda esta estrategia, digamos que agresiva, inconstitucional, terrorista contra nuestro Estado de Derecho. Es a través de los líderes del PIT-CNT, que son todos militantes integrantes del Partido Comunista, son militantes de cuadro, son militantes, digamos, referenciales dentro del Partido Comunista. Por ende, el PIT-CNT es el brazo armado sindical que está desarrollando una estrategia política, yo te diría político-ideológica en el país, desde que existe el PIT-CNT. Por eso no es raro hablar del PIT-CNT-FA, como acá acuñamos la terminología, porque el Frente Amplio es también hijo histórico, hijo conceptual del Partido Comunista, que es quien funda esa coalición. Dado que el Partido Comunista a nivel internacional necesita coalicionar todas las fuerzas de izquierda que sean afines a esa idea última que tiene el Partido Comunista, que es la revolución socialista de cuño marxista, leninista, maoísta en nuestro país. El Partido Comunista del Uruguay es de cuño marxista, leninista, admitiendo estrategias maoístas en cuanto a las estrategias revolucionarias, como así lo hizo el gobierno de Salvador Allende, porque el Partido Comunista chileno, como también el MIR, que eran las fuerzas, digamos, armadas, las organizaciones paramilitares armadas de la izquierda revolucionaria chilena, bueno, admitían las estrategias de Mao, también que es aplicar sistemáticamente el miedo, el terror, abatir propiedad privadas, hacer copamientos, introducirse en distintas empresas, propiedades, y por supuesto, si era necesario asesinar, así lo hacían, como lo hicieron en Chile, inclusive matando a un niño de 14 años en un momento álgido de esas penetraciones de ocupaciones del MIR, ya cuando el gobierno de Salvador Allende. En su momento hablaremos de eso. Tenemos un excelente libro, muy documentado, sumamente documentado, basado en documentación de primera fuente. Va a la primera fuente, hay fotografía de documentos, hay fuerte relato documental en el libro de Nicolás Márquez, La dictadura de Salvador Allende. Pero volviendo a este tema, Partido Comunista, organizándole, por un lado el PCNT, organizando el Frente Amplio, organiza todo este tipo de, digamos, movidas políticas, estrategias políticas, en este caso agresivamente, una vez más, contra la Constitución de la República, con este plebiscito que pretende imponer por la vía constitucional una normativa que prohíba la legítima actividad económica, comercial, industrial y el trabajo, como así lo consigna y lo protege nuestra Constitución de la República a modo de mandatos constitucionales. Nuestra Constitución manda, prescribe la libertad de emprendimiento, la libertad comercial, empresarial, y prescribe al derecho de propiedad como un derecho inviolable, porque precisamente está enumerado en el artículo 7 que enuncia los 6 derechos fundamentales que tenemos todos los habitantes de esta república, que es una asociación libre política, de acuerdo al artículo primero de nuestra Constitución, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto de la Constitución. Y en el artículo 7 enumera los derechos que la Constitución de nuestro país, creando nuestro Estado de Derecho, reconoce como inherentes a la condición humana, como inalienables, como intransigibles, y ahí están los 6 derechos que fundamentan nuestro Estado de Derecho. Por eso son 6 derechos fundamentales que desde la perspectiva tradicional, epistémica, filosófica del naturalismo, que va a concentrar muchísimo sus baterías, su doctrina en los siglos XVII, finales XVII, siglo XVIII, Ilustración,
siglo XVIII, bueno, nos concibe el derecho natural con nuestros derechos naturales, inherentes a la naturaleza humana, dentro de la naturaleza de todas las cosas. Eso es lo que establece nuestra Constitución liberal, fundamentando, constituyendo nuestro Estado de Derecho soberano, que es una asociación política, es decir, constitucionalmente jurídica, con validez jurídica, y es la Constitución la única fuente de validez jurídica del resto de las normas que se pretendan legislar y que pretendan imperar en nuestras vidas, configuradas en ese todo, como yo te decía, que tiene que ser armonioso. Las partes que estén integradas a ese todo que prescribe la Constitución de la República. Por lo tanto, plantearle a la Constitución un artículo que determine por la vía constitucional que la actividad del ahorro y la capitalización del ahorro dentro del sistema previsional que tenemos legislado los uruguayos esté prohibido, y por ende que quede prohibida la actividad que desarrollan las empresas AFAPs para que se lleven adelante esos ahorros con las correspondientes capitalizaciones de acuerdo al asesoramiento, a la experticia profesional de empresas dedicadas a esta tarea, es absolutamente inconstitucional y, por otra parte, es terrorismo contra el Estado uruguayo. Pero por una vía aparentemente legal, democrática, como lo es el plebiscito. Evidentemente la Corte Electoral podría, con la potestad jurisdiccional que tiene, sostener que esta recolección de firmas no es viable, no se puede admitir, porque el proyecto que plantean de plebiscito es inconstitucional. Pero como en este país ya sabemos que todas las instituciones, mutis por el foro, se vienen callando hace mucho tiempo, y en este gobierno se han callado en todos los grandes temas que tienen que ver con esto que hablamos, con la recomposición, la reconstrucción de un Estado de Derecho que violentaron gravemente, que lesionaron de gravedad a modo de un CTI, con un mar de leyes que estamos navegando, que es un mar de inconstitucionalidades. Pero en este caso es peor todavía, porque lo quieren introducir en la propia Constitución, una normativa constitucional que es inconstitucional. Es decir, una norma que esté dentro de la Constitución y que contradiga al sistema de principios que la Constitución formula. Artículo 32, artículo 36, artículo 53. Artículo 32, la propiedad es un derecho inviolable. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Es decir, establece con total claridad la Constitución que el derecho de propiedad, como está anunciado en el artículo 7, es un derecho inviolable. Es inviolable. Pero puede estar sujeto a alguna limitación de acuerdo a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. La ley es la que tiene su materia reservada a limitar ese derecho inviolable, pero limitarlo en el sentido del uso, dado que si hay una expropiación en nuestro país, por el mecanismo de la expropiación, por el proceso expropiatorio, se va a indemnizar el valor de esa propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Se te va a pagar tu casa, tu terreno, o tus casas, o tus apartamentos, lo que fue todo lo que es tu propiedad, se te va a devolver el dinero de lo que el Estado te limita en el uso y usufructo, porque por ley se establece específicamente el mecanismo de la expropiación por razones de interés general. Una gran obra que hay que hacer, que el Estado necesita, lo que fuere, eso por ley se debe establecer. A esto se le llama en el derecho materia reservada a la ley, y es una disposición constitucional que a su vez es un mandato constitucional. La Constitución manda que este tipo de limitaciones indemnizatorias sean por ley de interés general. Es materia reservada a la ley. La Constitución te dice, yo no voy a determinar estas cosas. Yo no voy a estar limitándote por Constitución. Esto es por ley. Cuando surja un interés general que la ley deberá determinar, bueno, se limita ese uso y usufructo, pero se te devuelve el dinero, se te paga el valor de la propiedad, se paga además los costos del juicio,
y además se te pagan la demora y los perjuicios que el juicio te puede ocasionar. Por lo tanto, el derecho de propiedad no está violado, porque es inviolable. Hay una limitante que la ley debe establecer en base al interés general, dice la Constitución. ¿Se dan cuenta? Hay materia reservada a la ley, dice la Constitución. Eso de una limitación por X motivo de interés general debe hacerse por ley. Totalmente inconstitucional. ¿Se dan cuenta? Este proyecto plebiscitario del PIT-CNT-FA. Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. También materia reservada a la ley, alguna limitación que pueda expresarse por la vía legal que sea de interés general, por un interés que nos compete a todos, que es general, que es para el beneficio del país, del Estado, del bien público, porque somos una república, se limitaría eso, pero por ley. Pero toda persona tiene el derecho ¿a qué? A trabajar, a educarse, a realizar actividad industrial, a realizar actividad comercial, profesión, dentro de todo lo que es la actividad lícita, es decir, ajustado a derecho, de acuerdo al mercado laboral legítimo, al mercado de comercio, al mercado económico legitimado. Toda actividad legítima, lícita, la Constitución la reconoce como un derecho, que es el derecho inalienable al trabajo, a la producción, precisamente, al trabajo, la producción y la actividad industrial y comercial. El artículo 53, el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Y conste que la Constitución habla de trabajo en el sentido más amplio. Es el esfuerzo personal, la disposición de nuestra energía física, psíquica, mental, nuestro espacio-tiempo, dedicados a la producción de riquezas, dedicados a la producción de conocimiento, dedicados a la producción comercial, el trabajo, no el asalariado, ¿eh? No, esto no es un concepto de clase marxista, es el derecho que todos tenemos a desarrollar una actividad legítima, y sea empresarial, comercial, industrial, profesional, de asalariado, todo para la Constitución es trabajo. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales. Tiene el deber, dice la Constitución. Tenemos el deber de aplicar nuestras energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, lo que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. Y entonces, ¿cómo van a poner en la Constitución de la República, después de lo que acabo de leer, que se prohíbe la actividad empresarial de empresas profesionales que asesoran en la capitalización, en la inversión de los ahorros de uruguayos que están llevando adelante el esfuerzo que la Constitución dice que es un deber, además, el esfuerzo corporal, intelectual, trabajar y de ese trabajo realizar una actividad lícita como capitalizar sus ahorros para tener una mejor calidad de vida en el futuro, ya para cuando se está pensando en el retiro, dado que a su vez es un deber que tenemos los uruguayos por constitución de cuidar nuestra salud. Por lo tanto, la calidad de vida, tener mejores recursos económicos, va de suyo que va a cuidar nuestra salud, que va a permitirnos acceder a servicios de salud, a medicamentos, a tener un mejor estándar de vida o calidad de vida. Todo eso va a cuidar también tu salud, que es un deber según la Constitución, como es un deber trabajar, como es un deber producir, porque es un derecho inviolable la propiedad privada, y desde la propiedad privada emprender actividades lícitas, comerciales, industriales, profesionales. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entonces poner en la Constitución un artículo que prohíba todo eso que es la actividad lícita, profesional, industrial, empresarial, de los asesoramientos financieros, de la colocación de esos dineros en inversiones, en actividades industriales, empresariales, comerciales, abrir fuentes de trabajo, como lo hacen las AFAPs, ya capitalizando socialmente 22.000 millones de dólares, de los cuales 2/3 son producto de la capitalización, de la rentabilización del ahorro que los uruguayos están haciendo.
¿Se dan cuenta qué desastre que es esto? Bueno, y esto se permite que prospere y que se someta a la aleatoriedad del año que viene de lo que los uruguayos sepan entender, comprender de esto que estamos diciendo. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y continuamos con este tema.